Bueno, buenas noches a todos. Acabamos de pasar hace pocos días atrás, el domingo pasado, fue el día 3 de Tammuz, que es el día de la desaparición física. Dejamos de ver, el otro día el rabino Grunberg decía en el Fabrengen, no se puede decir ni siquiera decir desaparición física del Rebbe, porque nosotros vemos que físicamente, no el Rebbe físicamente, pero sí lo que él armó sigue vigente hasta el día de hoy. Es un día en el que mucha gente fue a su tumba, visitó su tumba y que hoy en día ya se puso de moda la tumba del Rebe. No solamente dentro de los judíos, eso siempre fue. También gente no judía, de Argentina principalmente, por bueno, gente famosa que visitó el Oel y lo publicó, y no estoy hablando de nuestro presidente nada más. Gente que está en redes y bueno, lo hizo público, entonces hoy se ve como una visita así masiva de gente de Argentina que como pone como punto de visita siempre su tumba. En base a eso y con el contenido de la parashá, de la porción semanal que estamos estudiando esta semana en la Torá, vamos a hablar sobre el tzadik, sobre la persona justa, sobre esa persona que es santa, sagrada, y qué pasa después de su muerte, y cómo es su relación con nosotros, y todo eso a raíz de lo que la parashá de esta semana toca, que es el fallecimiento de nuestros tres líderes en el desierto, que fueron Moshe, Aarón y Miriam. ¿Sí? Los tres hermanos guiaron al pueblo desde la salida de Egipto hasta la llegada de Eretz Israel. Moshe no fallece en esta para allá, sí Miriam y Aarón, pero a Moshe Dios le dijo que él no iba a ingresar a la tierra de Israel en la para allá de esta semana. Ahora vamos a playarnos un poco más. Vamos a tocar también un poco una parte del Talmud, ahí sobre el final el Talmud trae un diálogo, unas preguntas que le hicieron le hizo gente, judíos de Alejandría, a Rabbi Yoshua ben Hananea, que era un gran sabio talmúdico, y en esas preguntas y respuestas que parecen un poco misteriosas, vamos a ver también cuál era el trasfondo de esas preguntas y en base a todo esto vamos a armar una idea sobre lo que significa un tzadik, un guía, un líder espiritual para nuestro pueblo, aún también después de su fallecimiento. Para empezar, la influencia, eh, quiero contarles que si bien ahora se cumplieron 31 años del fallecimiento del Rebbe, nosotros como Hasidim y muchas otras personas también seguimos en contacto con él, no solamente al estudiar sus enseñanzas, sino también hasta en carta, con correspondencia. Y uno se va a preguntar, ¿cómo puede ser que correspondencia con el Rebe? Manu, ¿cómo andás? ¿Cómo puede ser? Eh, entonces, la respuesta es que el Rebe, ahí hay una silla en la cocina, ¿querés traer una silla para tu mamá? O ahí está trayendo Lili. Ah, ¿trajiste dos? Bien, gracias, Lili. Eh, cuando los Yudim estaban en la Unión Soviética, donde toda la correspondencia entre los Hasidim y el Rebbe era chequeada, revisaba, o sea, pasaba una censura. Los Hasidim le preguntaron al Rebbe, ¿cómo podemos hacer para mandarte nuestras peticiones, mandarte nuestras cartas, nuestras consultas, y que vos las puedas tener, y sin correr el peligro de que lo agarre la censura y después nos vengan a perseguir y sepan cosas que no queremos que ellos sepan? Entonces el Rebbe les dijo, ustedes escriban, piensen en que me están mandando la carta a mí, escriban la carta y pongan dentro de un libro y yo tengo mis caminos, mis formas para hacerles llegar una respuesta. Pasaba que mucha gente escribía y después cuando abría el libro para poner la carta veía lo que estaba escrito dentro del libro y eran las respuestas que ellos estaban buscando para las consultas que habían hecho en las cartas. Lo mismo pasa hoy en día nosotros con el Rebe, le escribimos a Rebe. Hay un set de libros que se llama Girot Kodesh, que en esos libros hay cientos, miles de cartas que Rebe, correspondencia que él intercambiaba con gente, y muchos encuentran ahí respuesta. Y yo le voy a contar una historia personal que pasó con mi mamá, que cuando nosotros llegamos a Israel en el año 97, hicimos aliyá. Mis padres, mi papá no mueve un dedo
que escribirle al Rebbe, siempre fue, o sea, cada cosa que hace le escribe al Rebbe. Obviamente le escribió también, no, perdón, no le escribió, o sea, le escribió que estaban pensando ir a Israel, pero no le escribió que habíamos llegado a Israel. ¿Sí? Llegamos a Israel antes de la fecha que es del cumpleaños del Rebbe, y, pero no la había escrito, porque estábamos en el Mercado Clitá, en el centro de absorción y todo nuevo, en fin. Para el 11 de Nisan, que era el cumpleaños del Rebbe, se hizo en un teatro gigante, un gran Fabrengen, donde habló gente, donde hubo música, etcétera. Y en el escenario había un rabino, que en paz descanse ya falleció, que solía venir mucho a Argentina. Él era de padres argentinos, creo que él también nació en Argentina, y él venía mucho a juntar plata en Argentina. Mi papá siempre lo acompañaba, le donaba, lo invitaba a la casa, tenían muy buena relación. Entonces, cuando lo ve ahí en el escenario, le manda un mensaje de celular, le dice: escúchame, me haces un favor, cuando llegas a tu casa le escribís al Rebe de parte mía, porque yo estoy comunicado, no tengo fax, en ese momento no había mucha tecnología. Le escribís que llegué por favor a Israel, que Baruch Hashem está todo bien, pero que me dé una bendición para que se destraben las cosas de los papeles y la qué sé yo. Bueno, eso fue todo el intercambio así de mensajes, de llamada con él. Al otro día, a la mañana, nos vamos con mi papá al trabajo de un amigo de él, que es argentino, que vive hace muchos años en Israel, y él trabaja en un lugar donde hacen las tapas de los libros, ¿cómo se llama? Encuadernación de libros, digamos, una editorial, ¿no? Algo grande. Entonces, cuando nos estamos por ir, le dice, escúchame, Doy Udim se encuentran, tiene que salir algo de Kedushá, eso decía el Rebe, algo de santidad. Tómate, doy estos 2 libros, son nuevos, acaban de salir, los acabamos de encuadernar, tómate los regalos. Eran 2 libros que se llaman Mikdash Melech, donde es un compendio de diferentes, hay charlas del Rebe, cartas del Rebe, historias, varias, digamos, varias cosas ahí dentro de esos 2 libros. Entonces nos sentamos en el coche y mi mamá agarra el libro, lo abre y de repente dice: uy, uy, ¿qué pasa? Mirá la carta del Rebe. Le dice a mi papá: ¿qué? Dice: no sé, el Rebe nos está escribiendo una carta que lo siento como una respuesta. ¿Qué le escribe el Rebe? Le mandó era una carta que le había mandado a Rubén Dunin, que era un mashpía, un rabino importante en la yeshivot de Israel, y él había hecho aliyá. Entonces el Rebbe le dice: me sorprende no haber recibido de vos ninguna noticia de que llegaste a Eretz Israel y que la recibí por medio de terceros. Dice, me enteré por medio de terceros, pero lo pasado pisado, dice el Rebbe, que a partir de ahora se solucionen todas las cuestiones, digamos, burocráticas que tienen en Eretz Israel para que tengas una absorción cómoda y todo eso. Y como no sé dónde ubicarte, porque no tengo la dirección, entonces te mando esta carta por medio de la Yeshiva de Lut. Se le mandó la carta a la Yeshiva de Lut y ellos seguramente te van a saber ubicar. Entonces mi papá, lo primero que hace cuando ve la carta esta de Rebe, lo sintió como propia, lo llama al rabino de Aco, que había visto la noche anterior, dice: ¿sí me la escribiste al Rebe? Sí, obvio, ayer a la noche llegué a mi casa como me pediste, le escribí al Rebe. Listo, gracias. El Rebe me respondió una carta. Y entonces lo llama a su amigo, le dice: escuchame, mirá, vos me acabas de dar estos libros y recibí esta carta y se la leyó. Entonces el amigo de mi papá le dice: ¿querés saber una cosita más ahí? La única yeshiva donde yo estudié fue en la yeshiva de Luz. Entonces nosotros vemos que hay una unión, una relación entre un tzadik, una persona justa, un líder de una generación que durante toda su vida se preocupó por cada uno y uno de su pueblo y de su gente, también después de su fallecimiento. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver un poco sobre ese tema, pero antes quiero adelantar una ley que quizás, una halajá, una regla dentro del judaísmo que quizás no todos la conocen, que se llama la regla de Tumat Met, la impureza de un fallecido. Entonces, hay en la Torá diferentes grados de impureza, diferentes tipos de impurezas. ¿Qué es una impureza? Una impureza no es una enfermedad, no es una suciedad, no es algo espiritual. ¿Sí? Espiritualmente, una degradación espiritual que
hay que purificarle, hay que purificarse para poder volver a estar en ese grado de elevación espiritual que nosotros perdimos. Entre esas cosas, el Avia Bota Tumá sería el nivel superior de todas las impurezas, es entrar en contacto con una persona que falleció. Una persona que entró en contacto, que tocó un muerto, que estuvo al lado de un muerto a menos de 2 metros o que estuvo bajo un mismo techo, esa persona queda impura. ¿Cuál es el motivo? Porque el cuerpo durante toda la vida, primero, para empezar, la muerte fue el primer castigo que tuvo el ser humano por haber comido del fruto del árbol del conocimiento, ¿verdad? Hasta ese momento Adán y Eva iban a vivir para la eternidad, iba a ser eterna la vida de ellos. Cuando ellos pecan con el árbol del conocimiento, Dios les dice, a partir de ahora, sus días van a ser limitados. Y ahí es como que se crea la muerte dentro digamos, del mundo que Dios creó. Entonces, para empezar, la muerte nos lleva a ese primer momento. Por otro lado, el cuerpo siempre fue un vehículo para el alma, porque nuestra vida no está compuesta únicamente de materia, sino principalmente de espíritu. Y el cuerpo en realidad es una herramienta para la Neshama, para el alma, para poder llevar a cabo todas esas cosas, esas obras de bien, esos momentos de espiritualidad que nosotros tenemos en el mundo. Y si ustedes se fijan, el mundo es como una balanza. Hay tanta cantidad de cosas materiales y físicas y deseos físicos, ambiciones materialistas, como la cantidad de espiritualidad y de cosas positivas que nosotros podemos cosechar. Entonces, durante nuestras vidas, la vida siempre está esa lucha, recorre esos dos aspectos, esa dualidad de bien y de mal, y cuando decimos mal, no necesariamente es hacer el mal, es simplemente no hacer el bien. ¿Qué quiere decir no hacer el bien? Dejarnos llevar quizás por todo lo material, por todo el materialismo que nos da la vida, y no llenar nuestras vidas de lo que realmente trasciende, que son las buenas acciones. Una persona, lo aleinu, se va de este mundo, en la lápida no se dice, esta persona tenía tantas propiedades, hizo tantos negocios, su cuenta de banco tenía tantos ceros, un gran economista, un gran qué sé yo. No, dice, fue una persona de bien, una persona que ayudó, un gran padre, un gran hermano, un gran hijo, lo que sea. O sea, las cosas, las obras que realmente una persona se lleva consigo mismo. Eso nos muestra cómo el, el- 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 la vida real de la persona, el vivir, no significa vivir para el materialismo, sino significa vivir para la espiritualidad, para hacer de este mundo, llenarnos de diamantes, llenar nuestros bolsillos de diamantes espirituales, ¿sí? Y elevarlos digamos, elevar este mundo hacia Dios, o, como dicen, bajar el cielo a la tierra, es decir, sentir a Dios en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando la persona fallece? El alma se desprende del cuerpo. Entonces, de repente, toda la unión, la fusión que había entre cuerpo y alma, de repente pasa a ser, el espíritu se va y el cuerpo vuelve a ser, o sea, se nota, es como que queda en evidencia la bajeza y la impureza del cuerpo. Aún así, quiero hacer una aclaración, porque esto suena como el cuerpo impuro. No existe mayor respeto y mayor trato con mayor honor que el que hay que darle a un cuerpo después de su fallecimiento, desde el momento en que se le hace el lavado del cuerpo, cómo se lo entierra, cómo se lo prepara, y hasta todos aquellos que estuvieron involucrados en la preparación del cuerpo y el entierro tienen que pedir disculpas por si llegaron a hacer algo fuera, o sea, que indebido, que sin querer, que le causó, digamos, que no era respeto para el difunto, etcétera. Pero espiritualmente hablando, el cuerpo sigue siendo, es la materia. El cuerpo es la carencia de la espiritualidad. Y por eso es impuro. ¿Para qué adelanto todo esta alajá, este tema? Es que
si nosotros nos vamos hacia atrás, hacia la época del templo, cuando nosotros teníamos el templo en Jerusalén, en Jerusalén, el Bet HaMikdash, el santuario, y antes también el Mishkan, el tabernáculo que acompañó al pueblo judío en el desierto, tenían prohibido ingresar al templo, traer ofrendas, sacrificios, aquellas personas que habían estado en contacto con un muerto. ¿Sí? No podían, porque el templo es un lugar sagrado y uno tiene que entrar purificado. Ahora, ¿qué pasaba si una persona enterró a un ser querido? Se impurificó. ¿Sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, los Kohanim, los sacerdotes, no pueden impurificarse salvo para los parientes muy cercanos y únicamente para el entierro. Después de eso ya no hay visita al cementerio, no hay. Y el sumo sacerdote ni siquiera para eso. Para el único que podía impurificarse era considerado un difunto de mitzvah, un met mitzvah, es decir, un difunto, una persona que no tenía quien lo entierre, está yendo, no sé, en un lugar y de repente hay una persona muerta y ¿qué va? ¿Se lo va a dejar tirado? No solamente que no lo tiene que dejar tirado, es una mitzvah que él se ocupe de enterrarlo, de darle entierro. Entonces, ese es un met mitzvah, el sumo sacerdote, para la única persona que podía purificarse, era para el met mitzvah, para ese fallecido. El Cohen simple podía para los familiares más cercanos, ¿sí? A uno, y obviamente por un met mitzvah. Pero el resto de la gente tenía permitido, o sea, alguien tiene que enterrar a los muertos, tenemos seres queridos, visitamos cementerios. Entonces, ¿qué hacía cuando uno se había impurificado y quería después entrar al Bet HaMikdash? A ver, un minuto. Bueno, entonces, ¿qué decíamos? ¿Qué hacía la persona que se había impurificado y quería tener una ofrenda? Entonces, para eso hay una ley que está en la parashá de esta semana, que es considerada un hok. ¿Qué es un hok? Gancho. Una ley que no tiene ¿Qué? una explicación. No, está bien. Hok en hebreo significa ley, muy bien. Dentro de las leyes, dentro de las mitzvot de la Torá, hay tres tipos de leyes. Digamos, si las tenemos que catalogar, tenemos tres tipos de leyes que nos trae la Torá. Nos dice Edot, Hukim, Mishpatim. Eso lo dice el versículo. Edot son todas aquellas mitzvot, todos aquellos preceptos que son testimoniales. Por ejemplo, el ejemplo de un precepto testimonial es el Shabbat. ¿Sí? Es un testimonio que Dios descansó el séptimo día. O por ejemplo, Pesach. ¿Sí? Nos sacó de Egipto, por eso nosotros hacemos Pesach, Sukkot. Son mitzvot testimoniales. Después tenemos Mishpatim. Los Mishpatim son todas aquellas mitzvot, todas esas leyes, esas reglas que son lógicas, que tienen un razonamiento, que la persona también, si Dios no lo hubiese escrito en la Torá, de alguna manera hubiésemos llegado también a esa conclusión. Por ejemplo, no robar, no asesinar, no atestiguar en falso, existe un montón de, digamos, la mayoría de las mitzvot. Pero después hay una tercera categoría, que son los hukim. Son mitzvot que no tienen lógica. No tienen lógica. Son mitzvot que la única lógica es que Dios la ordenó. Ahora, nosotros podemos encontrar una lógica a la no lógica, que es, si la persona hubiese cumplido, si Dios hubiese ordenado únicamente mitzvot lógicas, o mitzvot testimoniales, entonces no estaríamos cumpliendo las mitzvot de Dios, estaríamos cumpliendo las mitzvot racionales de nuestra mente, lo que nosotros consideramos que es lo que tenemos que hacer. ¿En qué mitzvot se nos pone a prueba realmente si estamos cumpliendo la mitzvah porque Dios lo ordenó? Es en aquellas mitzvot que son hukim, que no tienen razonamiento. Por ejemplo, una mitzvah que no tiene lógica es carne y leche. No mezclamos carne y leche. Y uno dice, ¿pero por qué? Si no hace mal, si no tiene qué sé yo, si no hay explicación. Dios lo ordenó de esa manera y nosotros nuestra conducta al comer es de esa manera porque Dios lo ordenó. ¿Cuál es la idea? Que todas las mitzvot, también las racionales, nosotros las cumplamos como si fuesen irracionales porque Dios lo ordenó, pero también a esas mitzvot que son irracionales, que no tienen lógica, tratemos nosotros de encontrar, digamos, una lógica como para poder hacerlas con esa misma convicción que hacemos las que sí son lógicas. Una de esas mitzvot, que quizás es el símbolo de las mitzvot ilógicas, es con la que empieza la parashá de esta semana. De hecho, el nombre de la parashá de esta semana es Jucat. La palabra Jucat viene de Jok. Zot Jukata para. Esta es la ley, el Jok
irracional, la mitzvah irracional de la vaca roja. ¿Qué era la vaca roja? La vaca roja existieron muy pocas en toda la historia, vacas que eran completamente rojas. Además de ser completamente rojas, que no podían tener, le revisaban pelito por pelito, más o menos, porque más de, no sé, creo que 2 pelos no, ya quedaba invalidada, así que imagínense cómo la tenían que chequear. Además, tenía que ser una vaca que nunca trabajó, nunca trabajó el campo. Es una vaca que desde que nace, más o menos, ya la tienen destinada para el Betamikdash. Esa vaca se la faenaba, y después se la quemaba totalmente con su ceniza y un agua de manantial, y entonces se salpicaba a la persona impura, y esa persona se purificaba. Y el Cohen, el sacerdote que salpicaba, quedaba impuro hasta la noche. ¿Cuál es el motivo? Así es, mitzvah que no tiene lógica, pero que es el método para poder purificar a las personas y que después puedan ingresar al templo para hacer las ofrendas, lo que sea necesario. Ahora, nosotros vamos a situarnos en la historia, en nuestra parashá. Vamos a ver cuándo sucedió, dónde estamos parados en la historia. Entonces, sabemos nosotros que la parashá, las últimas parashot de las semanas anteriores, era el momento de la decadencia del pueblo de Israel en el desierto. Imagínense que nosotros salimos de Egipto, un pueblo libre, Dios nos partió el mar, nos hizo bajar el maná del cielo, hizo todos los milagros, bueno, las 10 plagas en Egipto, teníamos un manantial de agua constante con nosotros, que era gracias a Miriam, que esto también está en la parasha esta semana. Miriam, la hermana de Moshe, en mérito de ella había un manantial. ¿Cómo lo sabemos que era mérito de ella? Porque cuando digo esta semana me refiero a la parashá de esta semana, no que esta semana. La parashá, la lectura de esta semana en la Torá, nos habla de la muerte de Miriam, y a raíz de la muerte de Miriam, de repente no hubo agua para tomar, se terminó el agua, y es cuando Dios le dice a Moshe, hablarle a la piedra, y va Moshe y le pega a la piedra, y Dios por eso lo castiga y le dice, vos no vas a ingresar a la tierra de Israel. Pero antes, nosotros estamos antes, ¿no? Salimos de Egipto y después bueno, de recibir la Torá, etcétera, las últimas semanas empezó a decaer esa relación entre el pueblo judío y Dios. Por ejemplo, con los espías, el caso de los espías que habíamos hablado 2 semanas atrás, que el pueblo le pide a Moshe, queremos mandar espías a la tierra de Israel para ver si la estrategia, cómo vamos a hacer para conquistarla. Moshe le pregunta a Dios, Dios le dice, mirá, si querés mandar por tu cuenta, yo no te pido que mandes porque ya les prometí que la van a poder conquistar. Bueno, Moshe manda a los espías, ellos vuelven con un informe negativo sobre la tierra de Israel, y Dios se enoja y el pueblo lloró, y entonces le dijo, ustedes lloran ahora en vano, van a llorar por siempre. Y eso, bueno, fue ese mismo día, pero años después se destruyeron los 2 templos en Jerusalén, etc. Después de eso viene la rebelión de Korah, que vimos la semana pasada. Korah y su gente en contra de Moshe, ¿por qué vos sos líder y nosotros no? Y si tu hermano Aarón y que todos quieren ser líderes. Bueno, lo interesante es que la parashá de esta semana saltea de repente 37 años más o menos de historia, porque a partir de los espías, Dios le dijo, esta generación va a quedar en el desierto, no va a ingresar a la tierra de Israel, y por eso van a estar deambulando 40 años en el desierto. ¿Sí? Toda esa generación iba a morir en el desierto, y una nueva generación, en realidad eran los chicos, eran los jóvenes, los chicos que no habían, digamos, no habían puesto en duda el poder de Dios para entrar a la tierra de Israel. O en otras palabras, aquellos que no tenían la esclavitud en la mente, en la cabeza, porque es más fácil, como decimos siempre, es más fácil sacar al esclavo de la esclavitud que la esclavitud del esclavo, ¿sí? Entonces uno puede ser libre, pero esclavo en mente. La mentalidad puede ser esclavo. Entonces, la nueva generación que iba a entrar a Eretz Israel tenía que ser una generación libre de mente, de cabeza. Entonces, pasaron 37 años y de repente la Torá nos cuenta sobre el final de la vida de 2 de nuestros 3 líderes, y también el destino que iba a tener el líder principal, que era Moshe. Entonces, la Torá nos cuenta que fallece Miriam en el desierto.
Y después de que la enterraron, no había agua para tomar, como dijimos recién, y el pueblo se le queja a Moshe. Y Moshe pregunta a Dios le dice, hablar a la piedra, Moshe la golpea y Dios lo castiga, le dice, vos no vas a entrar a Eretz Israel, vos te vas a quedar también en el desierto. Y es decir, en otras palabras, no es la muerte de Moshe, pero ya Dios le puso fecha de caducidad al liderazgo de Moshe. Y también en la parashá de esta semana, vemos nosotros cuando el pueblo judío llega a Orar, era un lugar Orar, Dios le dice a Moshe, a Aarón, él va a quedar, hasta acá llegó Aarón. Y la Torah nos cuenta la muerte de Aarón, el hermano de Moshe, que era el sumo sacerdote. Eran los tres líderes que nos llevaron, que nos sacaron de Egipto. De repente en esta parashá nos encontramos con su fin. Y todos los comentaristas, la mayoría, muchos de los comentaristas, se preguntan una cosa: ¿qué tiene que ver el comienzo de la parashá de esta semana, que nos habla de la vaca roja, con la muerte de nuestros líderes? Entonces uno me va a decir, bueno, porque cronológicamente quizás Dios lo ordenó. No, la ley de Paradumá, de la vaca roja, Dios ya se la había ordenado al pueblo judío a los más o menos 10 días después de haber salido de Egipto. Cuenta la Torá que ellos pasaron el Yam Suf después de 7, o sea, 7 días hasta llegar al Mar Rojo. Ellos cruzan el Mar Rojo, después caminaron, Derek Shloset Yamim dice, caminaron 3 días en el desierto y de repente se les terminó el agua que habían traído de Egipto y le dijeron, bueno, queremos tomar agua y fueron a tomar agua en el lugar donde estaban, encontraron un manantial, pero cuando probaron el agua estaba amarga. El lugar se llamaba Mará. ¿Por qué Mará? Por mar, por amar, amargura. ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Moshe, ¿ves ese árbol de ahí? Bueno, poné un tronco, metelo en el agua y se van a endulzar las aguas y así ellos pudieron tomar. Y dice la Torá que en ese lugar Dios le dio Hokum Mishpat, le dio decretos y leyes al pueblo de Israel. ¿Cuáles eran esas leyes? Dios les dio la ley de Shabbat, le dio la ley de Paradumá, de la vaca roja, le dio la ley de respeto a los padres, ¿sí? De respetar a los padres, y le dio también ciertas leyes de derecho, digamos. Dijo que tiene que haber una corte, digamos, juicios, etc. Después, Dios le dio los 10 mandamientos, ¿sí? Ahí volvió a repetir Shabbat y el respeto a los padres. Pero lo que nosotros vemos es que al tercer año ya habían recibido ellos la mitzvah de la orden de la vaca roja. Es más, el Talmud nos cuenta que un año después, al año siguiente, en el día en el que se inauguró el tabernáculo en el desierto, ese centro espiritual donde se iban a hacer las ofrendas, el templo portátil que los acompañó en el desierto, que se fue un año después, era Rosh Chodesh Nisan, el primer día del mes de Nisan. Dios le volvió a repetir también las leyes de la vaca roja. ¿Por qué? Simple el motivo. Que como se venía Pesaj, ¿sí? Venía el primer Pesaj después de la salida de Egipto, y ellos tenían que traer la ofrenda de Pesaj, y había muchos que estaban impuros, ellos necesitaban purificarse. ¿Y por qué hasta ese momento no se hizo la ofrenda? Porque, perdón, la vaca roja no se había hecho, porque la vaca roja tenía una condición, que había que salpicar un poco de la sangre en el frente al lugar, digamos, al Kodesh HaKodashim, es el lugar más sagrado que tenía el templo, había que salpicar un poco de la sangre del animal. Entonces, como no tenían templo, no podían hacer la paraduma. Entonces, uno de los comentaristas dice, ¿por qué le dio la orden en el primer año, a los 10 días, y después lo volvió a repetir al año? Si a los 10 días no podían hacer la vaca roja. Entonces él se la dio para que la vayan estudiando, la vayan aprendiendo, para que llegado el momento ellos la puedan ejecutar. ¿Y cuándo lo hicieron? Lo hicieron al año, al otro día de haber inaugurado el templo. Ahí ellos hicieron la vaca roja, se purificaron todos y quedaron ya puros para hacer la ofrenda, digamos, de Pesaj. Entonces, si es así, ¿por qué 37 años después, cuando la Torá nos viene a contar la muerte de Miriam y de Aarón y las sentencias de Moshe, la Torá nos vuelve a repetir lo de la vaca roja? Entonces, Rashi se hace esta pregunta ahí en el perdón, el Talmud nos dice
nos trae el motivo y se pregunta por qué se unieron las dos historias, la muerte de Miriam con la vaca roja, para alentarnos a nosotros como seguidores de Miriam, seguidores de nuestros líderes, para decirnos que así como la vaca roja viene a expiar por el pueblo, viene a purificar al pueblo, la muerte de un tzadik, el fallecimiento de una persona justa, también expía por el pueblo. Es decir, no se desmoralicen porque un tzadik no se termina con su fallecimiento. De hecho, el tzadik sigue expiando por su pueblo y sigue conectado a su pueblo mucho más después de su fallecimiento. Y voy a citar ahora un Zohar, que es el Zohar es el libro base de la Kabbalah, que nos dice está escrito en arameo, tzadik adit patar, un tzadik, un justo, una persona justa que fallece, se encuentra, sigue presente en este mundo más que cuando él estaba en vida. Y el Zohar explica por qué. Porque el cuerpo limita al alma. El cuerpo tiene límite de espacio. El alma no. El alma puede estar acá, allá, se puede mover. Entonces puede estar en varios lugares a la vez. ¿Sí? Puede estar más presente que cuando estaba en vida. Ahora, nosotros vamos a seguir con este tema, con esta idea, pero lo vamos a explicar desde, desde una historia de un personaje importante que tiene el Talmud, que es Rabbi Yoshua ben Hananiah. ¿Quién era Rabbi Yoshua ben Hananiah? Si nosotros abrimos el Pirkei Avot, vemos que Rabbi Yohanan ben Zakkai, gran líder también talmudista de la época del Bet HaMikdash, de la época del Segundo Templo, él tenía 5 alumnos principales. Y a cada alumno lo describió de una manera increíble. Sí, no sé, uno era como un manantial que va cada vez más fuerte, otro era como una cisterna que no pierde ni una gota. Es decir, a cada uno lo describía por su forma de ser, su forma de estudiar, su capacidad, o sea, su memoria. Rabbi Yoshua ben Hananiah, él lo describió como Ashrei Olato, dichosa la que lo engendró, la que lo trajo al mundo, la que lo dio a luz. Entonces dicen los comentaristas del Talmud, dicen, ¿qué decir eso? Dichosa la que lo trajo. O sea, no tenías otra cosa para decir. A uno le dijiste que es una cisterna que no pierde una gota. Y el otro es Mayana Mitgaber, como una fuente de agua que saca agua con fuerza. Y él le dice, dichosa la que lo... Entonces dicen los comentaristas que en realidad él tenía todas las cualidades. Por eso dichosa la que lo trajo, la que lo dio a luz. Era muy completo, tenía de todo, todo se destacaba. Entonces nosotros vemos la vida de Rabbi Yoshua ben Hananiah, además de ser un gaón, un genio en la Torá, además de ser políglota, sabía muchos idiomas. El Talmud dice que sabía los 70 idiomas madre, o sea, era una persona políglota. También él eh, eh, tenía debates con los grandes filósofos de Atenas en esa época, que la filosofía estaba ahí. Era un genio también en matemática, en aritmética, y viajaba mucho a Roma. Israel estaba bajo dominio romano, con intentos de dominio romano. Entonces él viajaba mucho para encontrarse con Adriano y de esa manera tratar de, digamos, diferentes temas políticos y diplomáticos sobre la tierra de Israel. ¿Sí? Y él, bueno, además está lleno de historias, Rabbi Yoshua ben Hananiah. Podemos estar una clase entera contando historias y debates. Él debatía mucho, le gustaba debatir. También con sus compañeros. Pero nos cuenta el Talmud, sobre el final del Talmud, nos cuenta la historia de que una vez se encontró Rabbi Yoshua ben Hananiah con judíos que se habían ido a vivir a Alejandría. Se habían ido de Eretz Israel y se fueron a Alejandría. ¿Qué era Alejandría en esa época? Alejandría era una joya, digamos, en el Mediterráneo, sí está. Una joya ahí en el Mediterráneo. De hecho, yo pude ver, ahí se hizo el primer faro, ¿sí? El faro de Alejandría, yo estuve ahí. Y la biblioteca también no pude entrar, pero la vi desde afuera, la gran biblioteca de Alejandría.
En una época, o sea, era el centro cultural, el centro, digamos, de avances que existían en esa época. Y en contraste a eso, Jerusalén estaba en decadencia. Habían problemas internos, externos, en fin. Entonces, algunos judíos se fueron, iban a Alejandría, digamos, a ver por un tiempo. Ahora nosotros tenemos en la Torá una prohibición de volver y establecernos en Egipto. ¿Sí? Nos dice la Torá, cuando Dios nos saca de Egipto, le dice, ustedes no van a volver a la tierra de Egipto. Entonces, hubieron algunos judíos que se fueron digamos, de paseo, a ver, o por un tiempo, que eso está permitido, a Alejandría, y después por algún tema, por un motivo u otro, se quedaron y se asentaron en Alejandría. Bueno, entre paréntesis, los romanos hicieron un pogromo y mataron un montón de judíos en Alejandría, ¿sí? En la época del Segundo Templo, ¿no? O sea que el final de esa gente no fue buena. Pero se encontraron una vez algunos judíos de Alejandría con Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Hanania. Y, y le hicieron 12 preguntas. 12 preguntas. De las 12 preguntas, están, digamos, divididas en temas, ¿sí? El último tema era, algunos dicen Borut ¿cómo se dice? Eran preguntas de ignorancia, que partían desde la ignorancia, pero hay un comentarista que viendo las preguntas que hicieron, en vez de ponerle las vocales, porque en hebreo saben que las vocales no son letras, son puntitos alrededor de las palabras. Quiere decir que vos podés tener una letra, la ves, está escrita sin ninguna vocal y vos le ponés la vocal que querés. Entonces dice Ilhot, le hicieron preguntas de Borot. Borot son pozos porque las tres preguntas que le hicieron, las últimas tres de esa categoría, eran preguntas que estaban relacionadas con los fallecidos. ¿Cuáles fueron esas preguntas y la respuesta de Rabbi Yoshua ben Hananiah? La voy a hacer primero y después vamos a dar toda la explicación. Dice el Talmud así. Bueno, 12 preguntas le hicieron, de las 12, y las tres que son Borot o Borut, ignorancia o tema de muerte, son así. Aleph, la primera pregunta le hicieron es, Ishtoshelot Mausetitma. Sabemos la historia de Lot, ¿sí? ¿Se acuerdan de Lot, sobrino de Abraham? Él vivía en Sodoma y Dios le dijo que mandó un ángel, le dijo, escapate con tu familia porque voy a quemar Sodoma. Pero les dio una condición. ¿Cuál era la condición? No mirar hacia atrás. ¿Quién miró hacia atrás? La esposa de Lot. ¿Y qué le pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Entonces la primera pregunta que ellos hacen es, ya sabiendo nosotros conociendo la ley de impurezas, dice, la esposa de Lot, que se convirtió en una estatua de sal, ¿impurifica o no impurifica? ¿Es cuerpo o es sal? ¿Es estatua de sal o es cuerpo? O sea, externamente es sal y por dentro tiene un cuerpo o no. ¿Qué le respondió Rabbi Yoshua? Amarlaem es un muerto impurifica y una estatua de sal no impurifica. Es decir, no impurifica. Segunda pregunta. Ben a Sunamita, el hijo Sunem, no sé, Sunamita, ¿sí? Que ahora vamos a contar la historia. ¿Impurifica o no impurifica? ¿Cuál es la historia del hijo de la Sunamita? Había un profeta, se llamaba Eliseo, en español me parece, Elisha. Él fue discípulo de Eliyahu Anabí, del profeta Elías, y él iba muchas veces, cada vez que iba de viaje, iba a la casa de una pareja, ¿sí? Que ella era la mujer de Sunamita, ¿sí? Era de Sunem. Y él se hospedaba ahí, lo trataba muy bien, siempre lo agasajaban, o sea, era muy respetado ahí, hasta que una vez ellos no podían tener hijos. Entonces ella le dijo una vez, mirá, no tenemos hijos. Entonces él la bendijo que va a tener un hijo y así fue. Tuvo un hijo. Ese hijo creció y un día salió con el padre a trabajar en el campo y había mucho sol. Se insoló, se deshidrató hasta que llegó a la casa, que se dio, el chico murió. ¿Qué hizo la mamá? Lejos de empezar a llorar y algo, agarró el carruaje, no sé, se fue a lo del profeta, a los gritos. Le dice, ¿qué hiciste ¿qué me hiciste? O sea, ¿me diste un hijo para sacármelo? O sea, ¿pediste que Dios me dé un hijo para matármelo así de jovencito en vida? Esto es lo que... Entonces, o sea, le lloró al profeta y ¿qué hizo él?
fue a la casa de ella y lo revivió. Revivió el hijo. Entonces ellos preguntan, dicen, el hijo de la Tsunamit, ¿impurifica o no impurifica? ¿Por qué? ¿Es considerado muerto y ahora es vivo? O sea, está viviendo, pero en realidad es algo superficial, o es vivo, o es una persona viva. Entonces él les dijo, un muerto impurifica y no una persona viva impurifica. Es decir, le dijo, está vivo y no impurifica. ¿Cuál es la tercera pregunta? La tercera pregunta es, está escrito que cuando llegue el Mashiach, va a haber, los muertos van a, pues, a resucitar. ¿Sí? Cosa que hoy en día, antes uno decía, pavada, qué locura. Hoy en día, con la tecnología, no es tan descabellado. ¿Sí? Eh, pero bueno, los muertos van a resucitar. Entonces, ¿cómo van a resucitar los fallecidos? Resucitar y fallecidos sería, es como redundante. Pero, ¿cómo van a resucitar? Todo el cuerpo se desintegra. ¿Sí? En la tierra se pasa, vuelve a ser polvo. Hay un hueso que se llama, un huesito que se llama luz, así, Etzem luz, que esa es la única parte del cuerpo de la persona que no se desintegra. Está escrito que desde ese huesito es que el cuerpo se va a restituir el ADN. Bueno, hoy lo podemos entender. Vos imaginate años atrás, bueno, años bastante, decían, ¿qué es esto? Hoy en día lo único que te queda para sacar el ADN y poder regenerarlo es exactamente es ese huesito. Eso es uno de los motivos, por el cual el judaísmo está muy en contra de la cremación. ¿Sí? Es uno de los motivos. Ahora, la pregunta que ellos le hicieron es la siguiente. El cuerpo, digamos, la persona que se va a regenerar, va a volver a vivir, va a resucitar desde el hueso de luz, ¿ellos se tienen que purificar o no? Es decir, porque si el huesito era parte del muerto, impurificaba. Pero ellos ahora están vivos y se regeneraron de ese muerto. ¿Se purifica o no? Entonces él le respondió, él les dijo, le dio dos respuestas. La primera respuesta es, llegado el momento, cuando ellos resuciten, vamos a ver. Segunda respuesta, hay quienes dicen le respondió otra cosa, le dijo, cuando venga Moshe con ellos, Moshe va a venir con ellos también, va a resucitar con ellos y ahí le vamos a preguntar. Entonces, cualquiera que lee estas tres preguntas, estas tres respuestas, se da cuenta que obviamente lejos de ser preguntas de ignorante, son preguntas que esconden un mensaje. Acá el ida y vuelta entre los dos no era pregunta-respuesta únicamente así nomás. Había algo, un trasfondo, es como que estaban hablando, preguntando y respondiendo en código. ¿Sí? Ellos le querían hacer una pregunta que no era solamente si purificaba o no. Ellos tenían, su pregunta era otra, solamente que la pusieron en esas palabras. Entonces, eh, está escrito, o sea, comenta, el Rebbe trae una sijá, cita al Marsá, que es uno de los comentaristas de la Torá, dicen que en realidad la historia fue la siguiente. Ellos tenían prohibido irse a Alejandría, a Egipto, volver a Egipto. Según Maimónides, Alejandría es parte del Egipto que está prohibido volver. Pero aún así volvieron. Entonces ellos cuando se encuentran con Rabbi Yoshua ben Hananiah, le dicen, ¿todavía pertenecemos al pasado? ¿Pertenecemos a Eretz Israel? ¿Somos parte de nuestro pueblo o al salir ya quedamos afuera? Entonces, ¿de qué manera se lo preguntaron? Primero le preguntaron, le dijeron con el tema fueron al extremo, la esposa de Lot. La esposa de Lot tuvo un antes y un después. Es un cambio, el cambio más radical, el cambio más evidente que puede tener una persona, que se convirtió de humano en estatua de sal. Entonces le dicen, la esposa de Lot, ¿impurifica o no impurifica? En otras palabras, si impurifica, quiere decir que le quedó, como nosotros también, internamente somos Eretz Israel, somos de la tierra de Israel, externamente somos como sal, somos de Alejandría. Entonces, ¿impurificamos o no impurificamos? Entonces le dijo, no, se convirtió, Dios creó, no es que le hizo una capa de sal, la convirtió en sal. ¿Qué quiere decir eso? Hizo una creación nueva. De humano pasó a ser una estatua de sal. Entonces, cuando ellos ven esa respuesta, se sienten mal y se la reformulan de otra manera. Le dicen,
espera, Rabbi Yoshua, vamos a otro caso. ¿Qué pasa no hablamos de un caso de que se convirtió en sal, hablamos de un ser humano que estaba muerto, pero que después vino el profeta y lo revivió. Entonces nosotros podemos pensar que lo revivió como no sé, el, el Maharal revivió al golem, ¿sí? Que le dio una vida, pero en realidad no era vida real, lo animó, digamos. Entonces capaz que él también le hizo algo, pero externamente, o sea, era un muerto, pero un muerto que animado. Entonces él le respondió, le dice, no, un muerto impurifica y un vivo no impurifica. Es decir, el profeta con la fuerza de Dios hizo revivir a la persona literalmente, lo cambió de muerto a vivo. Entonces, lo nuevo, o sea, lo anterior, no existe. Entonces, o sea, de vuelta, les está respondiendo, no, no, el pasado de ustedes, Eretz Israel, queda fuera. Entonces van a la última de las preguntas y le dicen, la gente cuando, en la resurrección, la época que cuando llegue el Mashiach, van a impurificar por el hueso de luz o no? Entonces ahí Rabbi Yoshua ben Hananiah entró en duda. Entonces le dio dos respuestas. La primera respuesta, en lo literal, es, bueno, cuando lleguen, si se regeneran del hueso de luz, vamos a chequearle, vamos a hacer una operación, ¿cómo se llama? La operación que le hacen. O sea, vamos a ver si realmente tenían el hueso de luz y de ese hueso se regeneró. O sea, no sé, llegado el momento vamos a ver. Pero después les dio otra respuesta. Se quedó pensando y dijo, no, ¿saben qué? O sea, vamos a ir directo a la explicación. Con esa respuesta, él en realidad les dijo, llegado el momento, nosotros vamos a ver si realmente son parte del pasado o no son parte del pasado. Es decir, si ustedes todavía están relacionados con Eretz Israel o no. Pero ¿saben qué? Sí están relacionados con Eretz Israel. ¿Por qué están relacionados con Eretz Israel? Porque Moshe va a resucitar con ellos. Y ahora se abre una página, ¿qué es Moshe con ellos? ¿Qué quiere decir? Moshe va a resucitar con ellos. De hecho, si vamos nosotros a las partes del Talmud que habla de cuando llegue el Mashiach, vamos a saber, hay diferentes terminologías. Primero, hay parte del Talmud que dice, cuando venga Eliyahu, el profeta Eliyahu, vamos a saber. ¿Sí? Hay otros lugares que dice teku. ¿Qué es teku? En librito se utiliza para la palabra, para decir empate. Empatado es teku. Pero en realidad teku significa tishvi y taretz kushot ubayot. Tishvi es Eliyahu Anabí, Eliyahu Tishvi, es decir, el profeta Elías, va a responder preguntas y cosas, digamos, dificultades. Es como decir, esperemos que venga el Mashiach y vemos. Acá Rabbi Yoshua ben Hananiah no utiliza el término que se utiliza en el Talmud para las cosas que uno no sabe responder. Acá directamente dijo, va a venir Moshe con ellos, no va a venir Moshe y nos va a decir. Moshe viene con ellos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Rabbi Yoshua ben Hananiah? El Rebbe trae una explicación que es maravillosa y él dice lo siguiente. Para explicar esto tenemos que traer un midrash que dice así sobre la parashá de esta semana. Moshe le golpea la piedra, ¿sí? En vez de hablarle. ¿Tan grave lo que hizo Moshe? Es que él soñó con ingresar a Eretz Israel. De hecho, 40 años los guió para ir. El objetivo, el destino era Eretz Israel. Y de repente, por golpear en vez de hablarle a la piedra, o sea, lo castigó, te tenés que quedar en el desierto. ¿Por qué? Y después va Hanan en la semana para allá que dice que Moshe le empezó a pedir a Dios, le rezó, y Dios le dijo, no vuelvas un rezo más y te voy a tener que dejar entrar. No, no sigas pidiéndome porque si no te voy a tener que dejar. ¿Qué hizo Moshe? Se quedó callado porque entendió que Dios tenía un propósito por el cual lo dejó en el desierto. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios lo dejó a Moshe en el desierto? Es porque cuando llegue el Mashiach y todos vuelvan a Eretz Israel, ¿quién se va a ocupar de aquellos que están perdidos en el desierto? ¿Y por qué digo perdidos? Porque son judíos que quedaron en el desierto, que salieron de Egipto, pero hoy no se sabe cuáles son sus tumbas, dónde están enterrados, están perdidos. ¿Quién sabe dónde están? Entonces Moshe, como líder del pueblo que sacó a su pueblo de Egipto, él se quedó con la generación, con su generación, que no pudieron ingresar a Eretz Israel, él se quedó con ellos en el exilio. Él se quedó con ellos en la diáspora, él se quedó con ellos fuera de Eretz Israel. No me salvo yo y dejo a mi pueblo.
No me salvo yo como un pastor que está yendo con las ovejitas y él se pone con la flauta a elevar sus pensamientos, sus meditaciones. ¿Saben por qué nuestros patriarcas eran pastores? ¿Por qué el oficio de ellos era pastorear? Porque el pastor puede dedicarse digamos, el que trabaja la tierra tiene que cumplir horarios, es trabajo, es fuerza, tiene que levantarse a la mañana con el sol y se va a dormir con la puesta del sol. El pastor tiene tiempo para él, mientras las ovejas pastorean, él puede meditar, puede pensar, puede elevar su mente a Dios. Eso es un pastor. Pero un pastor también se tiene que preocupar por cada ovejita. El pastor no se va, no hace su elevación y deja al rebaño ahí que les pase lo que les pase. Al contrario, Moshe cuando se le escapó una ovejita, ¿qué hizo? No dijo, bueno, una chau se fue. No, fue, la persiguió, la agarró, la levantó porque se la había lastimado y la llevó con el resto del ganado. Entonces, Moshe como líder, como representación de un líder, y como dice el Zohar, volvemos a citar el Zohar de la Kabbalah, el Zohar nos dice algo muy interesante. Moshe no hubo uno. Moshe, hay muchos Moshe. ¿Qué quiere decir? Lo llama el Zohar, Itpashtuta de Moshe Bechol Dara Bedara. El Itpashtut, la extensión de Moshe en cada generación y generación. Hay un Moshe de la generación, hay un líder de la generación que es la extensión de Moshe en esa generación. Y ese líder, esos líderes, al igual que Moshe, no abandona su rebaño. Entonces, eso es lo que le dijo Rabbi Yoshua ben Hanania. Cuando ellos le trajeron el tema de la resurrección, si se purifican o no, él siguió pensando y dijo: ¿saben qué? Moshe y Maem, Moshe está con ellos. O sea, no hay otra prueba más fuerte que decir que ellos también pertenecen, aunque ellos quedaron fuera de Israel. No es que, bueno, los que no entraron quedaron afuera, no. A Moshe lo dejaron afuera. Lo dejaron afuera porque él es el que se va a encargar de entrar, de incorporar, de meter a todos aquellos que por algún motivo quedaron fuera. En otras palabras, uno puede sentirse alejado, uno puede sentirse que no pertenece, uno puede sentir un montón de cosas, pero viene Moshe y le va a recordar que él pertenece. Es más, Moshe nos hace sentir a nosotros más pertenecientes que lo que nosotros mismos sentimos que pertenecemos. O en otras palabras, cree más en nosotros que lo que nosotros mismos creemos en nosotros. ¿Y saben qué? ¿Cuál es la muestra? La Torah nos cuenta de padre e hijo, Jacob y Yosef. Ambos murieron en Egipto, pero hubo una diferencia entre los dos. Jacob lo llama a Yosef y le dice: ven, hijo, jurame. Primero le dice: tomame el Brit Milá, que ahí esa era la forma de jurar en esa época, agarrar algo de mitzvah, que me vas a llevar, yo no quiero quedarme acá. Yo muero y me llevas, quiero ser enterrado con mis antepasados en la tierra, en Eretz Israel, en Hebrón. Entonces Yosef le dice: sí, papá, seguro. No, 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 jurámelo, jurame que me vas a llevar. Sí, papá, te lo juro. ¿Qué hizo Jacob? 147 años tenía en su vejez, débil. Se levantó, se sentó en su cama y se aposternó a Yosef. ¿Un padre a un hijo se aposterna? Yosef era el rey de Egipto, pero él es el papá. ¿Qué quiso? Dicen los comentaristas, ¿qué quiso hacer con eso Jacob? Lo quiso empoderar a Yosef. Para decirle: mirá, no te olvides, por más que ellos vengan que alguien venga y te diga no, que para qué, que después vos sos el rey. Y yo me apostono hacia vos, ante vos, para darte la fuerza para que vos me lleves el día de mañana y me entierres en el Israel. Ahora, ¿qué Jacob no conoce a su hijo Yosef Atzadik, que siguió siendo una persona justa e íntegra, aún estando en Egipto? Él siguió fiel al legado de su padre. ¿Tenía miedo que le mienta? Me dijo: papá, te voy a llevar. No, jurame. Bueno, te lo juro. No, no, ahora me apostono a vos. Pará, o sea, ¿cuál es el problema? Jacob, conociendo muy bien a su hijo, sabía que sí, lo iba a llevar. Estaba seguro que lo iba a llevar. La pregunta era cuándo lo iba a llevar. ¿Y por qué dudaba de cuándo lo iba a llevar? Porque ¿qué pide Yosef antes de morir? Le dice: yo sé que Dios se va a acordar de ustedes
Y cuando Dios se acuerde de ustedes y ustedes salgan de Egipto, ahí van a subir mis restos para ser enterrados en Eretz Israel. Yosef le pidió a sus hermanos, a sus hijos, le dijo, yo no quiero que me lleven ahora, como papá me pidió que lo lleve ya a enterrar en Israel. Yo me quiero quedar acá con ustedes, en Egipto. Y cuando Dios se acuerde de ustedes, como le prometió a Abraham, Isaac y a Jacob, que ustedes van a ser esclavizados en una tierra ajena y Él se va a acordar de ustedes, ahí recién me van a llevar junto con ustedes a Israel. Entonces, como Jacob sabía que Yosef tenía otra y su hijo tenía otra forma de pensar, entonces se lo hizo jurar. ¿Cuáles eran esas dos formas de pensar? Eran dos métodos de cómo liderar. Jacob tenía un método y Yosef tenía, su hijo tenía otro método. El método de Jacob, ¿cuál era? El líder tiene que mostrar cuál es ¿cómo se dice? El ideal. ¿Cuál es? O sea, el líder sale y arrastra al resto del pueblo con él. Eso que, entonces, si yo me quedo acá en Egipto, capaz que ellos dicen, bueno, ya está Jacob con nosotros, ya nos quedamos acá. No, a mí me enterrás en Eretz Israel para que los ojos del pueblo estén puestos en Eretz Israel, que ellos sepan que hacia ahí ellos tienen que ir. Yosef acá, en cambio, él pensó de otra manera, dijo, no, voy a ir a Eretz Israel, pero yo mientras mi pueblo, mis hijos estén en el exilio, estén en la diáspora, yo voy a estar con ellos. El capitán no abandona el barco primero, abandona el barco último. Primero saca a todos y después sale el capitán. El líder, él decía Yosef, sale último. ¿Saben de quién aprendió eso Yosef? ¿De quién aprendió eso Yosef? De Rachel, su madre. La mamá de Yosef, Rachel Imenu, nuestra matriarca Rachel, dice la Torá que ella murió en el camino a Jerusalén. Camino a Jerusalén. Y ahí la enterró Jacob. ¿Y por qué la enterró? Digamos, la enterró ahí en ese lugar. Cuenta, dice el Naví, dice, Kol Barramán Ishma, Rachel me Bacal Banea, hay una voz en la colina, se escuchaba que era Rachel, que estaba llorando, implorando por sus hijos. ¿Sí? No encontraba consuelo. ¿Por qué? Porque ella vio que sus hijos serían desterrados de la tierra de Israel en la época de los babilonios y después de ahí los romanos, etcétera, hasta el día de hoy, todas las cosas que le ocurrió a nuestro pueblo en el correr de la historia estando fuera de Israel. Entonces ella le lloró, le imploró a Dios. ¿Qué le dijo Dios? Mi Nicolech mi beji, benaech mi dimá, kiesh zahal y fulatech, beshabu banim likulam. Rachel, no llores más, porque tus lágrimas tienen una recompensa y vas a ver que tus hijos van a volver a este lugar. Yo lo voy a hacer retornar a Eretz Israel. Lo vemos hoy, lo estamos viendo hoy. Es decir, Rachel no se fue, no se quedó enterrada dentro en Hebrón con los patriarcas, las matriarcas. Ella estaba en la mitad del camino. En la mitad del camino, cuando el pueblo judío fue desterrado a Babilonia, iban, imagínense ustedes, desterrados de sus casas, yendo camino a Babilonia, un camino largo, pasaban al lado por la tumba de Rachel, ¿y qué hacían? Iban a la tumba de Rachel y decían, mamá, mame Rugel, como se dice en Yiddish, mame Rugel, mamá Rachel, pedí por nosotros, pedir a Dios, estamos siendo desterrados, y Rachel le pedía a Dios. Un líder, también después de su fallecimiento, también después de su muerte, sigue pidiendo y sigue bregando por todos nosotros. Y eso es lo que nosotros aprendemos de la historia de Rabbi Yoshua ben Hananiah. Rabbi Yoshua ben Hananiah primero dijo, no, 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 eso, la consulta que le habían hecho a la gente de Alejandría, pero al final cuando dijo, ¿saben qué? Moshe está con ellos. Moshe el líder está con ellos. Así que si el líder está con ellos, como decía mi abuelo, alaba Shalom, duerman sin frazada, no tengan miedo. Mira, un chico se tapa con la frazada con miedo, duerman sin frazada. O sea, no tengan miedo que van a ver que va a venir la bendición, Él los va a salvar. Y lo mismo también, y ese es el motivo por el cual la Torah empieza con Paraduma, con la ley de la vaca roja. ¿Por qué? Para decirnos que un tzadik, antes de uno cree, uy, se murió el tzadik, se terminó todo. No, murió Miriam, pero antes de eso Dios nos mandó un mensaje con la vaca roja. Así como la vaca roja expía, la muerte de un tzadik también expía. No se preocupen porque el tzadik sigue, o la tzadek, que Miriam en ese caso también, sigue estando presente y sigue pidiendo por ustedes y sigue estando tan presente como antes de su fallecimiento. Y eso es lo que nos dice al final el Zohar, que un tzadik que fallece está más presente que cuando estaba en vida. Bueno, que así sea que podamos ver, Besat Hashem,
con la llegada del Mashiach, la resurrección, de reunirnos con todos nuestros seres queridos y todas las preguntas que nos van a quedar de cómo, cuándo, qué sé yo, se lo vamos a preguntar a Moshe Maem o a Eliyahu Anabí o a quien sea que nos quiera responder.